Ok. Bueno, compañeros, el día de hoy vamos a exponer mi compañera Santiago Alvear, Edna Karina y yo, su servidor Granados Vera Daniel Haddad, y vamos a dar el tema de tuberculosis genital. Ok, entonces, pues vamos a empezar con el concepto. Ok, bueno, pues como definición tenemos que pues, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que es transmitible, curable, usualmente crónica, que es de presentación clínica variable y es producida por los complejos de Mycobacterium tuberculosis, o también conocidos como bacilos de Koch. Esta afección se da principalmente en pulmón, aunque puede afectar prácticamente todos los órganos. Nosotros vamos a ver más específicamente lo que es tuberculosis genital. Entonces, la tuberculosis genital, pues es la Ya afección no te de... escucho. ¿Ya no me escuchan? Ah, genial. ¿Me dicen cuando me escuchen, porfa? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ah, ¿Sí? ok. Sí, sí se escucha. Bueno, como les mencionaba, entonces la tuberculosis genital, pues es una afección del aparato genital, ya sea masculino o femenino, en este caso vamos a ver femenino, por pues alguna de las bacterias pertenecientes a este complejo de bacterias de Mycobacterium tuberculosis, dada la diseminación hematógena del agente. ¿Alguna duda con el concepto? No, Ok. no, Entonces, compañero. nos vamos a pasar rápido un poco de epidemiología. Entonces, en epidemiología, pues encontramos datos que nos arroja la OMS del 2018, donde nos menciona que en este año hubo cerca de 10 millones de personas enfermas por tuberculosis, de los cuales 1.5 millones fallecieron a causa de esta afección. Y entre estas 1.5 millones de personas que fallecieron, 251,000 eran portadoras de VIH. Y esto posiciona la tuberculosis como la principal causa de muerte en pacientes con VIH. Y de este total, la OMS nos dice que el 1.5% de las personas presentaron un cuadro de tuberculosis genital, lo cual nos indica pues que es un porcentaje bastante, una manifestación bastante baja en cuanto a tuberculosis. Y bueno, de estos 1.5%, de 1.5% de personas que presentaron tuberculosis genital, más de la mitad de los casos fueron dados en mujeres y el pico en el que fueron diagnosticadas Compañero, estas enfermedades. ay, Sí, perdón, es que dice Tania que si la puedes aceptar, por favor. ah, claro, Una perdón. disculpa. Ok, entonces como les decía, la OMS nos menciona dos picos en el que se es diagnosticada esta enfermedad de tuberculosis genital, uno que es a los 25 a 30 años y el otro es en personas mayores de 50 años. En cuanto a los datos que nos arroja el gobierno mexicano, pues los más actuales que encontré son del 2016, donde nos dice que hubo 16,913 casos nuevos en este año. Y bueno, pues en comparación a los años pasados, no hay un incremento significativo de casos, pero tampoco hay un deceso de los casos. Siempre se mantienen más o menos estables el número de casos, entre 15,000, 16,000, 14,000 y así. Entonces, de estos 16,913 casos que hubo en el año, solo se reportó el 1% de casos de estos con tuberculosis genital. Y mencionaba que pues esto es dado al diagnóstico temprano que se le da a esta patología y pues obviamente un tratamiento oportuno que evita que la enfermedad se disemine más allá de los pulmones. Y bueno, esta se asocia principalmente a estratos, a un estrato social pues bajos, una economía baja y también a problemas con lo que es que cuenten con los sistemas básicos de drenaje o de luz o de agua, de agua clorada. Entonces, pues se da principalmente en los estratos bajos, ¿no? Y después vamos a pasar a lo que es
un poco de etiología de la enfermedad. Ay, genial, ya se trabó esta cosa. Bueno, como les mencionaba, un poco de la etiología de la enfermedad. Entonces, pues aquí encontramos que se da por Mycobacterium tuberculosis y pues también llamado bacilo de Koch. Aquí tenemos diferentes cepas como el Mycobacterium bovis, africanum, que pues se da principalmente en África, Microti o Caneti, que son los principales, pero pues principalmente es este Mycobacterium tuberculosis. Pues de esta bacteria, pues es una bacteria ácido alcohol resistente, es una bacteria aerobia y su división es sumamente lenta, tarda en dividirse de 16 a 20 horas y el bacilo mide de 1 a 4 micras, pues pertenece a la familia Mycobacteriae y del género Mycobacterium y contiene aproximadamente 3.959 genes. Ok, vamos a pasar a su mecanismo de transmisión. ¿Cómo se transmite? Pues en el 95% de los casos se transmite de manera, pues, inhalada de una persona a otra y en casos, pues, pocos casos se llega a dar por una ingestión. Esto se debe, pues, usualmente al consumo de leche que no está pasteurizada y, pues, suele dar Mycobacterium bovis. Pero con la pasteurización, pues, ya es poco común que suele pasar esto y suele estar principalmente inhalada. Entonces, en cuanto a su transmisión, pues tenemos que es de persona a persona por expectoración, por medio de gotitas de flush, que ya les mencionaré, bueno, mejor se los menciono de una vez. Entonces, bueno, tenemos que aproximadamente un paciente con tuberculosis elimina al día cerca de 7.2 millones en promedio de bacilos de Koch durante sus expectoraciones. Y un ataque de tos puede producir hasta 3.000, más bien ¿cómo decirlo? Durante un ataque de tos de aproximadamente 5 minutos, puede haber 3.500 partículas con capacidad infectante. Y mientras que cuando llegan a estornudar puede haber hasta 1 millón de partículas. Para que exista una infección, se considera que debe de haber al menos de 10 a 200 partículas que logren llegar hasta la base del pulmón para que se pueda lograr a cabo una infección. Entonces, aquí tenemos que, pues que en esta enfermedad bueno, a ver, ¿cómo se los explico? Estas gotitas de flush pueden contener de 2 a 3 bacilos. Y dependiendo del tamaño de estas gotitas, si son más de 10 micras, pues quedan atrapadas por los mecanismos de defensa innatos, las vellosidades, la mucosa, y pues son eliminados de una manera efectiva y no se logra a cabo la infección, pero si son menores de 10 micras de tamaño, pues sí pueden lograr a cabo su infección. De la literatura mencionaba de aproximadamente 5 micras ya pueden lograr llevar a cabo una infección. Entonces, pues se transmite de persona a persona, ¿no? Cuando se transmite, cerca del 90-95% de las personas no se llegan a enfermar, simplemente eliminan la bacteria. Y el otro porcentaje restante puede tomar diferentes vías. Una puede ser que pues, sea un paciente que desarrolle la enfermedad, que haga una afección primaria progresiva en el que se den pues, todos los síntomas y esta persona pueda infectar a otras personas. Otra puede ser que sea una infección primaria latente en la que pues la bacteria la logran encapsular los macrófagos y pues de esta manera se queda de manera inactiva en el cuerpo hasta que pueda haber otro periodo de reinfección y se puedan dar los casos sintomáticos. Y pues ya.
Ok, entonces les voy a explicar un poquito la fisiopatología. Entonces, bueno, aquí lo dividimos como por partes. Las cosas que necesitamos para que se lleve a cabo la fisiopatología. Primero, pues es una exposición. ¿Qué influye en la exposición? El tipo de contacto, cuánto tiempo duró el contacto, el lugar, si era ventilado, y la aerosolización. ¿Qué quiere decir esto? Pues la carga, el nivel de tuberculosis que tenga el paciente y el tipo de zona en la que estemos. Eh, el otro factor que implica la exposición es el paciente fuente, que es su grado de infección bacilífera, si, si se encuentra con una activación de la vía aérea y también la virulencia con la que cuente por núcleo de gota, como ya les había dicho, que aproximadamente es de 2 a 3 bacilos por núcleo de gota. Después de que ya se hizo esta exposición, este contacto, pues pasamos a una fase 2 donde tenemos una eliminación o bien tenemos una infección. Aquí pues encontramos que una vez que se da la infección inicial, pues se da inicialmente una una fagocitosis por los macrófagos, que son como la primera línea de defensa contra el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, estos macrófagos alveolares intentan fagocitar. Sin embargo, la bacteria inhibe dos factores importantes, lo que es el ESX1 y el LABM, también llamado tiene un nombre raro. Lipoarabino. Se me va. Lipoarabinomanano. Entonces, una vez inhibiendo estos factores, inhibe lo que es el fagosoma con los lisosomas. Y con esto, pues evita la fagocitación del macrófago, logrando crecer en el citoplasma de estos. Con esto, pues empieza un crecimiento bacteriano y esto conlleva a una inflamación dada pues por un interferón gamma y principalmente por TNF-alfa. Y aquí es donde podemos tener una infección latente, es decir, que se llegue a encapsular la bacteria y se mantenga así, o bien una infección primaria progresiva. Cuando tenemos una infección primaria, pues obviamente hablamos de un paciente que no había sido expuesto a la bacteria anteriormente. Y pues usualmente estas, como ya les había dicho, 95% de los casos los resuelven de manera asintomática. Y pues para esto se necesita del apoyo de los linfocitos TCD4, lo cual, pues como se encuentran reducidos en las cargas de VIH, pues explica el por qué no logran realizar un encapsulamiento de la bacteria y pues con ello deshacerse de ella. Entonces, en pacientes inmunosuprimidos, principalmente con VIH o bien en niños, pues usualmente, bueno, tiene mayor probabilidad de que desarrolle una fase progresiva. Si hablamos de una fase en la que va a progresar de manera inactiva, donde se van a inactivar estos complejos bacterianos, pues hablamos de que principalmente, bueno, hablamos del foco de Ghon. En el foco de Ghon es donde se hace donde tenemos ¿cómo decirlo? Una inflamación localizada, que es donde se está llevando a cabo la primoinfección y donde se está llevando a cabo un encapsulamiento. Después del foco de Ghon, tenemos el complejo de Ghon. En el complejo de Ghon tenemos pues igual una infección por tuberculosis, pero aquí ya tenemos una lesión del parénquima pulmonar, que pues suele darse de manera periférica y tenemos una afección de ganglios linfáticos y de hilio pulmonar. Y después del complejo de Ghon tenemos lo que es el complejo de Ranke,
que es cuando tenemos una calcificación de estas lesiones. Y esto se manifiesta en las radiografías como pequeñas lesiones, a veces poco imperceptibles, en pulmones. Usualmente suele ser en base del pulmón cuando es una primoinfección y cuando ya es una reinfección suelen darse en la zona apical de pulmón. Ok, y pues esto pues nos da un indicador en las radiografías cuando las personas ya tuvieron o pasaron eh, por una infección de tuberculosis que pasó de manera asintomática. Y pues cuando esto no pasa de manera asintomática, pues los microorganismos pues se diseminan por la vía linfática de la región iliar y mediastinal y por vía hematógena a sitios más distantes, y pues es de esta manera como llegan en este caso, pues a la región genital, que pues es poco común, usualmente afecta a riñón. Ah, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, compañero. No. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a comenzar con el cuadro clínico. Como lo mencionó Daniel, pues ya lo vimos que esta patología principalmente puede ser dada por una forma postprimaria. En este caso sería pues por el Mycobacterium tuberculosis, y este se diseminaría a través de los órganos, pudiendo llegar a afectar lo que es la región genital, pero esto es una enfermedad muy rara realmente, como ya lo vimos en la epidemiología. Y bueno, primero, en las mujeres vamos a tener que esta patología presenta algunos síntomas insidiosos sistémicos, como pueden ser astenia, anorexia, pérdida ponderal importante en meses, fiebre de origen desconocido, y alguna otra literatura nos marca que también van a presentar infertilidad, esto de un 43 a 74%, presentarán dolor pélvico en un 42%, presencia de amenorrea en un 14%, también presentarán dispareunia de un 5 a 12% y una leucorrea en un 26%. También las pacientes que son mayores pueden llegar a presentar una metrorragia posmenopáusica. Y bueno, aquí es importante destacar la afección principal que va a tener esta patología, donde primero serán las trompas de falopio, que las va a afectar de un 95 a 100% de los casos. También se encontrará afectado el endometrio en un 50%, ovarios de 20 a 30%, y raras ocasiones puede afectar lo que es el perine y la vulva. Ahora, como ya se los mencioné dentro de los síntomas característicos de la enfermedad, pues esta se puede llegar a confundir muchas veces con un episodio de tuberculosis abdominal, porque así como en la tuberculosis genital, las pacientes pueden llegar a presentar distensión abdominal, puede haber presencia de ascitis. Entonces, es importante hacer como ese contraste y no descartar la posibilidad de que pueda ser una tuberculosis abdominal, ya que comparten algunos síntomas sí, característicos de ambas. Esta puede ser la distensión a causa de ascitis, dolor hipogástrico crónico, alteraciones menstruales, afecta el estado general, también puede presentar anorexia, fiebre y masas pélvicas. Entonces es un diagnóstico importante, es un diagnóstico diferencial importante a incluir en la tuberculosis genital. La siguiente, por favor. Ajá. Ahora vamos a hablar de los hombres. Bueno, lo vimos que es pues principalmente esta patología en mujeres, ¿no? Que hay que destacarlo, pero es importante también mencionar el cuadro clínico de los hombres. Esto va a afectar a pacientes jóvenes, regularmente se manifiesta en lo que es el pleno acto sexual. La tuberculosis genital puede afectar la próstata, vesículas seminales, el epidídimo, causando una inflamación en ellos, principalmente en los adultos, y en los testículos puede afectar principalmente a los niños.
Este cuadro clínico se va a caracterizar por un dolor testicular intenso, el escroto se va a encontrar rojo, violáceo o edematoso, va a haber una hipersensibilidad en el epidídimo y el conducto deferente, y también hay presencia de síntomas generales, así como en el femenino. Y bueno, en los testículos podemos encontrar que el dolor o la molestia es de comienzo insidioso. Eh, Perdón, no va a haber dolor porque no presenta dolor, pero puede haber una pesantez y malestar en lo que es el testículo. Y el testículo a la exploración física se va a encontrar voluminoso, con una consistencia y una superficie desigual. Ahora bien, el epidídimo, como ya vimos, también es uno de los que afecta y se va a encontrar aumentado de tamaño, va a tener una forma irregular. A la palpación se van a encontrar nudosidades duras o reblandecidas. Y en el conducto deferente se puede encontrar algún tipo de infiltrado irregular. Y a la palpación se describe que se sentirán como cuentas de rosario. La siguiente, por favor. Ahora bien, pues para el diagnóstico es importante esclarecer que dentro de la tuberculosis genital no existe como un diagnóstico específico, sino que va a estar dado principalmente por lo que son datos clínicos y anatomopatológicos. Como sabemos, el granuloma tuberculoso es la lesión característica de esta patología. Entonces la podemos encontrar a través de la tinción de Nielsen y Young. Y bueno, aquí en la primera imagen vamos a tener una, una muestra de lo que es la pared tubárica y esta van a presentar granulomas tuberculosos. Al igual en la otra imagen encontramos la tinción de Nielsen, donde va a estar presente lo que es el bacilo de Koch. En la primera imagen no la podemos observar, pero pues recordemos que el bacilo se ve de esa forma, ¿no? Como si fuera una, una pequeña, una pequeña lunita, pero muy delgada y en forma un poquito arqueada. Entonces ahí la podemos ver de mejor manera. La siguiente, por favor, Dani. Bueno, ahora también es importante resaltar que lo que es la PCR y la LCR nos van a ayudar a tratar de enfatizar un poco más el diagnóstico. La histerosalpingografía es muy útil para el diagnóstico en este caso de mujeres, ya que se va a trabajar bajo el contexto de estudio de esterilidad, porque pues uno también de los principales problemas que tiene esta patología es que causa esterilidad en las mujeres debido a que pues la principal alojación o la principal afectación dentro del sistema genital pues será las trompas de falopio. Y como estudios de diagnóstico también, de apoyo, podemos ocupar lo que es una TAC o una ecografía. Y bueno, la prueba de Mantoux, que sabemos que es el gol estándar para identificar los Mycobacterium tuberculosis, pero pues aquí no nos da, no es de gran utilidad, ya que el diagnóstico ya que el diagnóstico de la tuberculosis genital activa, debe ser durante la edad reproductiva. También vamos a tener determinación de ADA, de adenosina de aminasa, en el líquido, acítico, pleural y cefalorraquídeo. Para hacer pues un diagnóstico diferencial principalmente en lo que es tuberculosis abdominal. Y también vamos a ocupar lo que es la laparoscopía y la laparotomía, y pues propiamente una biopsia de endometrio o una biopsia de epidídimo. La siguiente, por favor. Y bueno, pues para el tratamiento va a ser una combinación de estos medicamentos que será isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante 6 a 24 meses. Y la siguiente, por favor. Tenemos un pequeño esquema donde nos habla sobre el algoritmo de diagnóstico y tratamiento en lo que es la tuberculosis genital. Como ya lo vimos, pues principalmente el primer motivo es la esterilidad. Va a haber amenorrea, alteraciones menstruales, y esto nos llevará a tomar una biopsia de endometrio, donde dependiendo de si es positivo o negativo, se puede sospechar o persiste lo que es la sospecha de tuberculosis genital. Y si esta es positiva, pues bueno, podremos acudir a lo que es el estudio de una histerosalpingografía o una histeroscopía,
una radiografía de tórax incluso o una urografía. Y bueno, pues esto nos dará un tratamiento tuberculoso y ya si no hay un adecuado control, pues terminar en cirugía. Y mientras del otro lado podemos ver lo que es la ascitis, perdón, las masas anexiales, el dolor crónico pélvico y nos pedirá una prueba de Mantoux, de ADA o una laparoscopía o laparotomía. Y bueno, se tratará lo que es el agente causal, que en este caso pues es el Mycobacterium tuberculosis. Y eso sería todo, compañeros. Realmente fue muy pequeña nuestra exposición. Gracias, compañeros. Gracias, Gracias, compañeros. Nada. Gracias a ustedes. Gracias. Bye. Bye. Gracias, bye. Bye.